Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, familia en Cristo Jesús. Gloria a Dios porque estamos ya listos para recibir el devocional, la iglesia gloriosa. Amén. Es un tema muy poderoso que ha traído riqueza y libertad a nuestras generaciones. Amén. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando, la iglesia gloriosa. Cuando los fariseos preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20 al 21. ¿Qué querría decir el Señor cuando dijo el reino de Dios está entre vosotros? Él quería decir: yo estoy aquí. Por supuesto, todos sabemos que el reino de Dios no podía estar dentro de los fariseos. En aquel día el reino de Dios estaba entre ellos porque el Señor Jesús estaba entre ellos. Cuando Él estaba ahí, Satanás no podía estar ahí. El Señor Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. San Juan 14:30. Donde quiera que esté el Señor Jesús, Satanás debe marcharse. En Lucas 4 vemos que un hombre poseído por un demonio, cómo reaccionó el demonio cuando vio al Señor. Antes de que el Señor dijera algo para echar afuera al demonio, este gritó: ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Versículo 34. Donde quiera que esté el Señor, los demonios no pueden estar ahí. La presencia misma del Señor Jesús representa el reino de Dios, y el reino de Dios, donde Él está también ese reino favorable. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Leamos Apocalipsis 1, 5 al 6. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observe la palabra reino. En el versículo 6 nos muestra que el reino de Dios no está solamente donde se encuentra el Señor Jesús, sino también donde está la iglesia. El Señor Jesús representa el reino de Dios y la iglesia también representa el reino de Dios. El punto importante aquí no tiene nada que ver con la recompensa futura o una posición en el reino, que sea grande o pequeña, elevada o baja. Estas cosas no son primordiales. Lo imprescindible de esto es: Dios quiere que la iglesia represente a su reino. La obra de la iglesia en la tierra consiste en traer el reino de Dios. Toda la obra de la iglesia está gobernada por el principio del reino de Dios. La salvación de las almas se encuentra incluida en este principio, así como son el echar fuera demonios y todas las demás obras. Todo debería estar gobernado por el principio del reino de Dios. ¿Por qué debemos de ganar almas? Por el bien del reino de Dios, y no solamente porque el hombre necesita la salvación. Debemos estar firmes en la posición del reino de Dios. Cada que obramos debemos aplicar el reino de Dios para derrocar el poder de Satanás. El Señor desea que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 al 10. Si la venida del reino de Dios fuese automática, el Señor jamás nos habría enseñado a orar así, pero el Señor nos pidió que orásemos de esta manera, lo cual indica simplemente que Él nos mostró que esa es la obra de la iglesia. Si la iglesia debe predicar el evangelio, pero aún más, la iglesia debe orar para traer el reino de Dios. Algunas personas piensan que el reino de Dios vendrá automáticamente, que oremos o no, pero si conocemos a Dios nunca diremos eso. El principio de la obra de Dios consiste en esperar que su pueblo actúe, entonces Él actuará. Dios dijo a Abraham que el pueblo de Israel había de salir de la nación que los afligía. No obstante, se cumplió cuando 430 años más tarde, cuando los israelitas clamaron a Dios. Él escuchó su llanto y vino a liberarlos. Nunca piense que las cosas sucederán de todos modos, ya que clamemos o no. Dios necesita que el hombre coopere con Él en su obra. Cuando el pueblo de Dios actúa, Él actúa también. Cuando el pueblo de Dios vio que deberían irse de Egipto, aunque no todos los israelitas vieron eso, algunos sí lo vieron. Gritaron a Dios y Él tomó acción para liberarlos. Incluso el nacimiento del Señor Jesús fue el resultado de la cooperación entre algunos del pueblo de Dios y Dios mismo. En Jerusalén algunos estaban buscando continuamente el consuelo de Israel. Esta es la razón por la cual nació el Señor. Aunque el propósito de Dios consiste en traer su reino, su parte no es suficiente. Él necesita que la iglesia obre con Él. Mediante la oración, la iglesia debe liberar el poder del reino de Dios sobre la tierra. Cuando venga el Señor, el reinado sobre el mundo pasará
a nuestro Señor y a su Cristo. Apocalipsis 11:15. Puesto que la obra de la iglesia consiste en estar firmes por Dios y no dejar ningún terreno a Satanás, ¿qué clase de vivir debemos mantener para cumplir esta tarea? Debemos confesar todos nuestros pecados e iniquidades, debemos consagrarnos incondicionalmente a Dios y debemos poner fin a nuestra vida anímica y a nuestra vida natural. En la guerra espiritual, la habilidad de la carne es totalmente inútil. El yo no puede resistir a Satanás, el yo debe irse. Cada vez que el yo desaparece, entra el Señor Jesús. Cada vez que el yo entra, hay fracaso. Cada vez que el Señor entra, hay victoria. Satanás reconoce a una sola persona, el Señor Jesús. Nosotros no podemos resistir a Satanás. Los dardos encendidos de Satanás pueden entrar en nuestra carne, pero alabado sea Dios, podemos vestirnos con Cristo, quien ha ganado la victoria. Creemos que Cristo volverá, pero no se imagina que el Señor Jesús vendrá automáticamente si nos quedamos sentados y esperando pasivamente. No hay algo que la iglesia debe hacer. Como cuerpo de Cristo debemos aprender a trabajar juntamente con Dios. No deberíamos imaginarnos que ser salvos es suficiente. Debemos preocuparnos por la necesidad de Dios. La caída del hombre tiene dos consecuencias. La primera es el problema de la responsabilidad moral del hombre y la otra es la usurpación de la autoridad en la tierra por parte de Satanás. Por una parte el hombre perdió algo, pero por otra Dios también sufrió pérdida. La redención soluciona el problema de la responsabilidad moral del hombre y de la pérdida del hombre, pero la pérdida que Dios ha sufrido sigue presente. Wow. La pérdida de Dios no puede ser restaurada mediante la redención, puede ser restaurada solamente por el reino. La responsabilidad moral del hombre fue solucionada por la cruz, pero el problema de la autoridad de Satanás debe ser solucionado por el reino. El propósito directo de la redención concierne al hombre, mientras que el propósito directo del reino consiste en acabar con Satanás. La redención ha ganado lo que el hombre perdió. El reino destruirá lo que Satanás ganó. El hombre recibió originalmente la responsabilidad de derrocar la autoridad de Satanás, pero él cayó, dejando a Satanás la autoridad. El hombre vino a estar sujeto de Satanás y se convirtió en el hombre fuerte, y el hombre vino a ser de sus bienes. Mateo 12:29. El reino conecta con la eternidad. Podemos decir que el reino es la introducción al cielo nuevo y la tierra nueva. Por consiguiente, cuando el reino comienza, el cielo nuevo y la tierra nueva empiezan también. Wow. La pérdida de Dios tiene que ser recobrada por medio del reino. La redención fue la sentencia por la cual Satanás fue desprovisto de su posición legal, pero ahora la iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar esta sentencia. Ahora estamos a medio camino entre la redención y el reino. Cuando miramos atrás vemos la redención, cuando miramos adelante vemos el reino. Nuestra responsabilidad es doble. Por una parte debemos conducir a la gente del mundo a la salvación, y por otra debemos estar firmes para el reino. Oh, que tengamos esta visión. Recapitulemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad, y debemos tener este reino entre nosotros. Mientras permitimos que Dios ejerza su autoridad en los cielos, también debemos permitir que ejerza su autoridad sobre nosotros. Esto está interesante. Compártelo por favor con otros hijos de Dios que viven solo religión y no tienen una relación. Dios te bendice. Nos escuchamos, Dios mediante, el día de mañana. Bendiciones.